Soy Abelardo Gil Fournier, soy físico de formación, pero ya al final de la carrera de mis estudios empecé a trabajar con tecnología, con software, en culturas de software abierto, empecé a vincularme con las culturas de Media Lab, de experimentación tecnológica, y de ahí pues poco a poco mi práctica fue transformándose en una práctica artística. Hice un doctorado sobre temas de materialidad de la imagen, qué es la imagen cuando la pensamos en términos materiales, y trato siempre pues, de unir estos dos tipos de preguntas. Como cualquier hecho cultural es también un hecho que tiene impacto en el mundo natural, físico, entre comillas, y que por tanto puede entenderse también como parte de lo que sucede en el mundo más allá de lo humano. Tanto Tabacalera como la comisaria de esta exposición, Mónica Bello, pues se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de desarrollar en una residencia un proyecto abierto en torno a los problemas de la física cuántica tal y como se entiende pues, hoy en día, ¿no? La invitación fue a trabajar junto a una ingeniería Techniker, y pues en esta unión es como pues hemos llegado al proyecto, a la hoja de Fermi del efecto xenón. Un proyecto que en un principio se enunció como una investigación sobre pues, el mundo abierto al que nos enfrenta la física cuántica, y que poco a poco pues, ha ido tomando forma tanto en la interacción con Techniker como en la interacción con los propios materiales que fueron apareciendo en el proyecto y las lecturas paralelas en torno a la cuántica. Propuse trabajar sobre un ámbito en el que tenían experiencia, que es el uso de unas láminas que cuando las enchufas se vuelven transparentes. Más allá de las láminas en sí, pues la conversación ha sido continua, incluso en relación con los propios términos creativos a medida que iban apareciendo con las personas de Techniker que estaban involucradas con el proyecto. O sea, todos estos proyectos tienen algo de colaborativo, siempre, algo de colectivo. La idea de reconstruir una hoja viene por un experimento que se hizo por Enrico Fermi, que rompió una hoja de papel en el momento que cayó la bomba atómica, y simplemente viendo cuánto se desplazó, calculó la energía de la bomba atómica. Pero en estas conversaciones he visto que ese detalle no es tan esencial, y creo que en la sala no lo va a ser, porque creo que la caída es plásticamente un espacio tan abierto que casi hay que dejarlo así para que la pieza se construya en lo que cada cual piense que está representando esa caída y el porqué. Porque lo principal es esa especie de producción conjunta del fenómeno. Cae, pero porque estás ahí, o deja de caer porque estás ahí. Es una instalación en la que se representan 8 estados de la caída de una hoja. Entonces estos 8 estados permiten construir una animación. La animación es la animación de esa caída, y dado que puedes variar los tiempos entre el salto de un estado a otro, lo que en cierto sentido estás representando es lo que se va a encontrar quien visite la instalación, es una multiplicidad de caídas aconteciendo de forma distinta sobre la misma instalación. Entonces, claro, ese espacio, ese tipo de nube de todos los caminos posibles, la suma de historias, ¿no? Es un concepto cuántico. Y la instalación, o la investigación que hubo en todos estos meses, pues de repente destapó un efecto de la cuántica, que es lo que da nombre a la segunda parte, que es el efecto xenón cuántico, que es que si tú observas un fenómeno, un estado cuántico que está a punto de decaer al estado siguiente, si tú lo observas antes de que caiga, el estado es como si se reseteara y no cayera y volviera a esperar el tiempo necesario para caer. Si lo vuelves a mirar, la hoja sigue ahí arriba, y si lo miras continuamente, el estado no cae. Y esto se ha probado experimentalmente pues, desde los años 90, electrones, elementos radiactivos, que emitiéndoles fotones de observación continúan en esos estados que deberían haber caído. La observación detiene la caída. Y esa es justo la paradoja de Zenón, que decía, cuando tiras una flecha con un arco y la ves volar y te imaginas volando la flecha
en un instante congelada en el aire, si piensas que el movimiento es una suma de los instantes que forman parte del movimiento y cada instante es un instante estático, ¿cómo es posible construir movimiento a partir de esos momentos estáticos? Pues la instalación recrea esa congelación de la flecha por el hecho de ser vista con sensores que permiten ver a los cuerpos en la sala y hacer detener esa animación cuando la miras, digamos, cuando estás próximo a aquel estado de la hoja en el que debería caer, ¿no? Digamos, vas pausando esa caída. Esto es un campo que implica una transformación del conocimiento. Y lo interesante es que esa transformación de conocimiento nos incorpora como a cuerpos, como a agentes observantes. El hecho de observar transforma aquello que ves. Ese campo de transiciones entre radiación transformándose en materia y viceversa, materia en radiación, ese campo casi mágico de la cuántica, es un mundo que nos incorpora como cuerpos observantes en la producción continua de fenómenos. Y eso es lo bonito y lo que un poco la pieza busca atraer también a la sala, una especie como una tensión continua entre la caída y esa tensión que sujeta la caída y que permite que nosotros entremos en la caída de la hoja.